Hola, mi nombre es Juan Pablo Reques y les estoy hablando acerca de métodos numéricos aplicados específicamente en el área de ingeniería química. Hoy vamos a hablar acerca de diferenciación numérica en Octave y MATLAB y vamos a empezar ahora. Tenemos un sistema conformado por cloroformo y acetona. Me refiero a un sistema binario en equilibrio donde hay un líquido y un vapor en equilibrio binario. Entonces, para cada temperatura existe una concentración molar en líquido y una concentración molar en vapor del componente A. El componente A en este caso es la acetona, que es el más volátil entre ambos. Y queremos analizar las derivadas numéricas de la derivada de la temperatura respecto a la concentración de líquido, que convencionalmente se representa con la letra X. Y también queremos representar la derivada de la composición de vapor, que convencionalmente se representa por la letra Y respecto a la X. Entonces queremos hallar las derivadas numéricas de t de x y de y de x. Vamos a suponer, como en efecto están estos datos, que los datos no están distribuidos uniformemente. Cuando digo que no están distribuidos uniformemente, me refiero a que la distancia entre dos valores consecutivos de la composición del líquido, que es la variable independiente para las derivadas que vamos a calcular, las distancias entre dos valores consecutivos en esta tabla no son constantes, es decir, entre 0.0817 y 0.139 hay una diferencia que no es la misma que entre 0.1390 y 0.2338. Entonces, como esta diferencia no es la misma, vamos a suponer que los datos no están distribuidos uniformemente. Yo aquí tengo estos datos transcritos en MATLAB, estoy presentando esto exactamente en MATLAB, y en un script he colocado, bueno, las instrucciones para limpiar el workspace, para cerrar todas las figuras que hemos hecho anteriormente y para limpiar el command window. La manera como tengo en este momento presentando la interfaz de MATLAB, tengo el command window y el editor como pestañas, que tal vez es una de las maneras más eh, útiles de representar la interfaz del software. Bueno, y es parecido a como se utilizaría en Octave. Entonces, bueno, tengo los datos del sistema de acetona cloroformo, fueron extraídos de Perry, del manual del ingeniero químico. Y una vez que están estos datos en MATLAB, los voy a separar por columnas. Es decir, la primera columna es la temperatura, la segunda columna es la composición en la fase líquida y la tercera columna es la composición en la fase de vapor. Entonces, quiero calcular las derivadas. Entonces vamos a comenzar calculando bajo la suposición de que los datos no están distribuidos uniformemente. Vamos a suponer que si estuvieran distribuidos uniformemente, entonces igual el cálculo que vamos a hacer sería válido. Entonces vamos a calcular las derivadas usando distribución de X no uniforme. ¿A qué me refiero entonces? No importa si los datos estuvieran distribuidos uniformemente, lo que yo voy a utilizar es válido para los datos distribuidos no uniformemente o uniformemente. Para calcular la derivada, la única función que tiene Octave y MATLAB para el cálculo de derivadas es la función diff. La función diff calcula la diferencia entre dos valores consecutivos en un vector. Entonces, si yo calculo la diferencia la derivada de t, lo que va a calcular es la derivada discreta, digámoslo de cierta forma. Pero para yo calcular la derivada sabemos que necesitamos utilizar dos valores en el eje Y, o sea, la diferencia, la variación para la temperatura en este caso, y dos valores en el eje X o en las abscisas, que corresponderá a la composición de la fase de vapor. Entonces, lo que vamos a hacer es que la función diff determina cuánto vale la variación, y esto corresponde entonces al numerador de t de x, y yo voy a dividir esto elemento a elemento por otro vector que también es diff, pero en este caso de la variable x. Y a esto lo voy a llamar, este nombre es completamente arbitrario, aquí se llama dt de x, pero yo lo pude haber puesto cualquier nombre, yo lo pude haber puesto dert, por ejemplo,
para indicar que es la derivada de t, o le puedo haber puesto el nombre que yo desee. MATLAB no conoce y Octave no conocen el significado de la palabra que estoy colocando. Entonces, colocar dt de x o colocar otro es esencialmente lo mismo para el software, que no es capaz de reconocer el significado de las variables que estoy utilizando. Entonces, utilizando esta representación, puedo conseguir cuánto vale la derivada. Entonces aquí lo que se hace es que se calcula las variaciones entre dos valores consecutivos de x y las variaciones entre dos valores consecutivos de y, de la temperatura, perdón, y luego se dividen esos valores uno a uno, elemento a elemento. Puedo ejecutar este programa si en la versión en donde estoy de MATLAB puedo darle a correr y avanzar, o puedo guardar y correr, y podría observar el resultado de las derivadas que se van a obtener en el workspace. En este caso se creó una variable que se llama dt de x, y vamos a ver que la variable t, la variable x y la variable y tienen 12 elementos. Son vectores que tienen 12 filas y una columna, pero dt de x tiene 11. ¿Por qué tiene 11? Bueno, porque para calcular la diferencia hace falta dos valores, pero no se pueden reportar dos, se reporta uno. Entonces siempre la dimensión de un cálculo en una derivada va a disminuir respecto en uno, o dependiendo de cuántos términos se estén utilizando, al respecto a los datos originales. Entonces, si yo quisiera representar esta gráfica respecto a los datos originales, yo necesitaría construir un nuevo vector de la variable x que me permita representar esta derivada. A esto yo le voy a decir x tal vez modificado. Y x modificado va a ser el vector que yo tenía originalmente, pero con esto es un vector columna. Voy a decir que va a comenzar en 1 y va a ir hasta el final menos 1, para indicar que le estoy quitando un elemento. Si yo nada más ejecuto, bueno, si yo ejecuto todo este programa, vamos a ver que x modificado también tiene 11 elementos. Yo voy a utilizar este x modificado con dt de x si quiero graficar, y puedo graficar x y t que tienen los mismos tamaños juntos. Tengo que hacer esto porque la gráfica, para hacer una gráfica en MATLAB o en Octave, los vectores deben tener el mismo tamaño, naturalmente, porque hay que aparear los valores. Si no están apareados, entonces no pueden graficarse. Yo quiero hacer una gráfica de esta derivada. Entonces voy a hacer una graficación, y en este caso, para graficar, voy a utilizar un comando que se llama subplot. Subplot me permite construir dentro de una figura, que vamos a colocar de primero, dentro de una figura, dentro de un figure, me permite construir una matriz de gráficos. Es decir, si yo quiero que haya un gráfico en la parte de arriba y un gráfico en la parte de abajo dentro de una figura, yo estoy teniendo que hay dos gráficos, es decir, hay dos filas, pero hay una sola columna de lienzos. Entonces a eso lo escribo como dos filas, una columna, y para colocarme en el primer elemento elijo el 1. Los números se cuentan de izquierda, las posiciones se cuentan de izquierda a derecha, si en el caso que tuvieran una matriz, y de arriba hacia abajo. Entonces, primero de izquierda a derecha, como se leería, y luego de arriba hacia abajo. Para contar el número de ventanas que quedarían dentro de un subplot. Y una vez que uno está dentro de un subplot, uno puede pedir graficar, y en este caso yo voy a graficar la temperatura, perdón, la composición en la fase líquida respecto a la temperatura, y luego me voy a ubicar en la siguiente gráfica, subplot, que es la que va a estar abajo, va 2,1, la segunda gráfica, y voy a graficar en esta xmod, recuerden que es el que he modificado, que le he quitado un valor, y dt de x. Cuando yo corra estas instrucciones, yo estoy ejecutando el programa una y otra vez completo. Bueno, aquí hay pocas instrucciones y esto es relativamente fácil de implementarse, por lo que los resultados son relativamente fáciles de mostrar. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno hace esto, que uno no puede estar ejecutando una y otra vez todas las instrucciones. En MATLAB existe una forma de trabajar por bloques de un programa, y esos bloques específicamente en MATLAB se pueden definir utilizando
bueno, y en el editor aparece, se llaman secciones, utilizando dos signos de porcentaje al inicio de cada sección que yo voy a utilizar. Vean que si yo coloco dos signos de porcentaje y luego doy un espacio, no puedo escribir inmediatamente después de los signos de porcentaje, la sección cambia de color. Y entonces, si cada vez que coloco en un lugar dos signos de porcentaje, está indicando el inicio de una sección, y de esta forma yo siempre puedo graficar, o bueno, siempre puedo ejecutar nada más la parte en la que yo quiera trabajar. Cuando quiero correr una sección, le doy al botón de correr sección y se ejecuta la sección. Esto es una manera de trabajar con scripts en MATLAB que es más poderoso que lo que tiene implementado Octave en este momento. Entonces, bueno, cuando pido que se haga la gráfica, aquí se ve la gráfica. Tenemos la gráfica, en este caso aquí arriba tenemos la temperatura respecto a la composición que está en el eje de las abscisas, la temperatura en el eje de las ordenadas, y en la gráfica de abajo tenemos las derivadas de la temperatura respecto a las coordenadas, a las abscisas, que son la composición en la fase de líquida. Bueno, entonces, si yo quisiera por lo menos determinar cuándo o dónde ocurre que la derivada vale 0, cuando esta curva alcance un máximo o un mínimo relativo, o sea, un valle o una cima, cuando se alcance ese punto, si tenemos un sistema binario, significa que el sistema está en un punto de azeótropo, porque hay una mezcla que no cambia su composición con respecto a la temperatura. O sea, se tiene dos temperaturas que son iguales en ambos lados de la mezcla, entonces no pueden separarse a través de diferentes temperaturas, o de por lo menos de separación con destilación. Entonces, para determinar esto, para determinar dónde ocurre este máximo o mínimo, lo que tenemos que ver es dónde la derivada vale 0. Por supuesto que para determinar si es un máximo o un mínimo habría que evaluar la segunda derivada, pero no es lo que queremos considerar. Bueno, buscamos donde la derivada vale 0. La derivada vale 0 aproximadamente en 0.3, que eso es lo que estamos observando en la parte superior. Bueno, en realidad no es en 0.3, es entre 0.3 y 0.4. Sin embargo, la escala de la gráfica de abajo, no es igual a la de arriba, entonces eso no nos permite analizar claramente lo que queremos analizar. Bueno, vamos a cambiar la escala de la gráfica de abajo. La gráfica de abajo fue el que grafiqué en el subplot 2, 2,1,2. Entonces voy a decir que los ejes van a ir desde 0 hasta 1, y la Y va a ir vamos a analizar nuevamente esa figura, la Y va a ir desde menos 20 hasta 20. Desde menos 20 hasta 20. Y nada más voy a graficar o voy a ejecutar esta última sección. Le doy a correr sección. Crear una nueva gráfica, y al observar la nueva gráfica podemos ver que la derivada en 0, ahorita sí tiene como más sentido cuando la derivada vale 0, que es en la gráfica de abajo. No estoy colocando títulos, todo eso tendría que hacerlo ustedes para tener una mejor gráfica. Cuando tenemos la derivada vale aproximadamente 0, entre 0.3 y 0.4, y es fácil de notar que en ese punto está el máximo. Igual podemos hacer, por ejemplo, que yo lo expliqué en otro video, interpolación con los resultados de la derivada para ver dónde vale 0. Es decir, yo tengo los valores de la derivada y tengo los valores del eje de las x, y puedo hacer, en este caso, por tanteo, porque todavía no conocemos, o cambiando los ejes, por supuesto, considerando que la derivada como está representada no es una función, por lo tanto hay que considerar eso con cuidado. En este momento es difícil para nosotros calcular dónde exactamente la derivada vale 0. Podemos hacer tanteo, podemos hacer múltiples métodos para intentar conseguir dónde la derivada vale 0. Cuando hablemos de resolución de ecuaciones, vamos a poder hacer eso de forma mucho más sistemática. Entonces, con esto hemos calculado la derivada suponiendo que los datos son no distribuidos uniformemente. Y aquí, cuando digo distribuidos uniformemente, me refiero específicamente
Y ese es el argumento que estoy utilizando, que los datos no están espaciados con un espaciado constante, que ya lo comenté al principio. Aunque estuvieran, estoy suponiendo que no lo están. Si tuvieran un espaciado constante, yo puedo utilizar otras fórmulas para el cálculo de las derivadas. En este caso, como no tengo un espaciado constante, necesito, si quiero usar otras fórmulas para el cálculo de la derivada, lo que vamos a hacer o lo que vamos a implementar es, vamos a modificar los datos para que sea posible calcular esos valores distribuidos uniformemente. Entonces, lo que vamos a proponer es lo siguiente. Yo quiero conseguir unos nuevos datos que estén distribuidos uniformemente. Estos datos que están distribuidos uniformemente son aproximados. Es decir, no van a ser datos exactos o no van a ser los datos de los experimentos. Estos datos distribuidos uniformemente los vamos a definir iniciando con... vamos a describir unos nuevos valores para x y le voy a llamar xu para indicar que es uniforme y voy a decir que xu yo voy a tomar valores de x que estén entre el máximo, perdón, entre el mínimo y el máximo de la x para no tener que hacer extrapolación. 0.0817, voy a hacer incrementos de 0.05 para no hacer muchos incrementos, pero podría hacerlo de cualquier magnitud hasta 0.9075. Fíjense que aunque los datos no van a estar distribuidos uniformemente con incrementos de 0.05, los datos no tienen por qué empezar en un número que nosotros consideremos un número elegante, como 0.1. Podría empezar en cualquier valor, por ejemplo, como esto que estoy representando. Esto va a ser lo que voy a utilizar como XU. La TU, que va a ser la T uniforme, lo voy a conseguir como una interpolación lineal, pero una interpolación spline, utilizando los datos de la composición de la temperatura, y en particular voy a utilizar los valores de XU para determinar cuáles son los datos de la temperatura uniforme. Y voy a utilizar un método específicamente, voy a utilizar lo que se llama spline, para tener un menor error o intentar tener el menor error posible. Lo mismo voy a hacer para y, voy a llamar una variable que va a estar distribuida uniformemente, y entonces voy a hacer nuevamente la interpolación entre x, y voy a utilizar los valores de xu para conseguir los valores distribuidos uniformemente. Voy a utilizar el método spline con una interpolación spline. Y entonces esto va a conseguir nuevos valores para este problema. Entonces, no, aquí está indicado que deberíamos hacer la derivada de y respecto a x, pero no lo estoy haciendo. Voy a concentrarme nada más en el tema de la temperatura. Es lo mismo, pero con otra variable, el otro cálculo. Pero bueno, lo menciono aquí en esta línea 39, cómo hacerlo si lo consideráramos. Bueno, aquí tengo los valores de YU, XU y TU en el workspace, es decir, que puedo trabajar directamente con ellos. Y queremos calcular las derivadas utilizando las fórmulas para primera derivada hacia adelante, que es la que está en la parte superior, y primera derivada hacia atrás, que es la que está en la parte inferior. Cuando uno calcula derivadas, como les comenté hace un instante, las derivadas no se obtienen tantos puntos como puntos hay originalmente. Se disminuye el número de puntos con el que uno está trabajando. Esto es importante y es inevitable. No solamente es importante, sino que no puede lidiarse con eso de alguna otra forma. Entonces, tendremos que corregir los datos que nosotros queremos utilizar para la graficación. Entonces, vamos a calcular, para que se entienda más claramente, la derivada de t respecto a x. No le voy a colocar el tema respecto a x, voy a decirle que es hacia adelante. Y entonces hacia adelante voy a utilizar primero adelante. Voy a decir adelante, lo voy a representar con la letra F para indicar que es forward, como se diría en inglés. Y entonces, utilizando la derivada de t
hacia adelante, la fórmula que voy a utilizar requiere utilizar, bueno, menos yk más 2, requiere utilizar esta expresión. Vemos que esta es una fórmula que hay que recorrer todos los datos que forman a esta variable dependiente. Hay que recorrer los datos y entonces para eso tendremos que necesariamente crear un ciclo for. El ciclo for, ustedes lo deben haber visto en programación previamente. En este caso voy a hacer un ciclo for y como tengo que hacer derivada hacia adelante, necesito dos valores que estén siempre más adelante de donde esté el contador. Yo voy a utilizar un contador K que va a ser igual, en este caso, voy a empezarlo en 1, pero en vez de llegar hasta el final, no puedo llegar hasta el final porque el final yo voy a necesitar dos puntos más adelante para calcularlos y no los tengo. Entonces yo voy a llegar hasta el número de elementos que tengamos menos, y entonces tengo que analizar cuántos adelantos necesito para construir esta fórmula. Aquí estoy necesitando dos adelantos. K es el punto actual, el siguiente, y luego necesito uno más. Entonces, como necesito dos adelantos, debo quitar dos términos. La pregunta inmediata es, ¿y cuánto vale n? Bueno, yo puedo identificar n directamente de la observación de los datos que tenga. Eso no es muy elegante, decir que n es igual a 17. Por ejemplo, puedo observar XU, pues tiene 17 datos. Puedo escribir directamente que n es igual a 17, pero lo correcto que deberíamos hacer es determinar cuál es la longitud utilizando la función length de cualquiera de los vectores con los que estamos trabajando. En este caso voy a utilizar DTU. Entonces, la longitud del vector n se calcula con la función length. Bueno, entonces vamos a hacer un for que comienza en 1 y termina en el último valor del vector t, de tu, menos 2, porque necesitamos dos valores más. Entonces, si fuera menos 3, o sea, si esto necesitáramos k más 3 o k más 5, si fuera k más 5 necesitaremos decir esto n menos 5. Si fuera a k más 3 deberíamos escribir aquí n menos 3. Bueno, y con eso podemos escribir la fórmula de la derivada. Podemos utilizar una tabulación aquí para que quede claro que esto está dentro del for. Y bueno, decimos que es menos y2, en este caso será menos t de k más 2, que como está escrito en la fórmula, no es t, es tu, menos tu de k más 2, más 4 t por u, 4 tu de k más 1, menos 3 por t de k. Correcto. Y esto hay que dividirlo entre el incremento que nosotros decidimos cuando decidimos crear los, los datos distribuidos uniformemente. Este valor es arbitrario y bueno, lo podemos definir como h si queremos colocarlo inicialmente. Puedo definir aquí h igual a 0.05, decir que este incremento era de h, por ejemplo, y bueno, aquí decir que voy a dividir entre h. También, si no quiero hacer toda esta modificación, aquí hubiera podido escribir 0.05. Uno hace estos cambios porque nosotros no queremos que estas decisiones queden rígidas en el código, sino que uno tenga la flexibilidad de poder cambiar el valor de h, poder cambiar la longitud de los datos y poder cambiar la forma de la derivada. Entonces, esta es toda la instrucción. Yo sé que parece complicado utilizar un ciclo for, pero el ciclo for es realmente sencillo el que estamos utilizando aquí, y lo que va a hacer es que se va a ejecutar esta instrucción n veces, bueno, n-2 veces, desde 1 hasta n-2 se va a ejecutar esta instrucción. Aquí hay varias cosas que todavía están incorrectas. DTF, nosotros vamos a obtener un valor de derivada para cada valor de este contador K. Pero aquí estamos obteniendo un solo número y lo estamos sobreescribiendo. Esa no es una manera adecuada de trabajar. Yo debería decir DTF
el valor késimo de DTF se va a calcular de esta forma, pero necesito inicializar ese DTF, porque estoy llenando esa derivada de valores, pero esa variable no existe. Entonces la voy a inicializar creando, como ya yo sé cuántos valores va a tener, voy a crear un vector que tenga, voy a decir que esto va a ser un vector que tiene únicamente ceros, y la información va a tener n menos 2 datos y una sola columna. Entonces estoy creando la inicialización de dt, en este caso forward, utilizando ceros. Voy a tener n menos 2 elementos y una sola columna, y ahora sí puedo llenarlos sabiendo que dt ya tiene todos los espacios reservados para colocar esa información adentro. Así como puedo calcular la derivada hacia adelante, también puedo calcular la derivada hacia atrás. Entonces a esto le voy a llamar dtb para decir backward, para decir hacia atrás, y voy a también definirla como ceros. Aquí voy a tener nuevamente el mismo número de elementos, porque en el caso de la derivada hacia atrás voy a tener exactamente, como vemos en la derivada hacia atrás, yo necesito dos valores del pasado. Voy a tener que necesito voy a tener n menos 2 valores, pero en el caso de la derivada hacia atrás, como yo necesito valores del pasado, o del pasado no, los anteriores, entonces y tengo que llegar hasta el final del cálculo, hasta el final del vector, y sí voy a poder llegar exactamente hasta el final, hasta el valor n que yo decida. Entonces, lo que debemos hacer es construir uno que tenga exactamente el mismo tamaño de los datos originales, y luego olvidarnos de los primeros valores que no forman parte de la solución. Yo voy a llenar este vector de 0, pero nada más voy a calcular a partir desde el 1 más cuántos retardos tenga. Es decir, yo necesito el valor actual, pero necesito uno anterior que esté en la posición anterior en el vector, y otro más. Necesito dos que estén en la posición anterior en el vector. Entonces, esas dos posiciones significan que cuando yo voy a escribir el ciclo for, yo no voy a empezar en 1, tengo que empezar en 1 más, voy a utilizar aquí el mismo contador, voy a comenzar en 1 más el número de retardos que necesito, que en este caso son 2, 1 más 2, que es 3, y voy a llegar hasta el final del vector ahora. Entonces, como voy a empezar, no voy a empezar en 0, o no voy a empezar en 1, el vector donde yo voy a guardar la información, yo no puedo ubicar información a partir de la posición 3, porque la posición 2 y 1 van a estar desocupadas, y eso para MATLAB no tiene sentido. Entonces si voy a empezar a guardar en la posición 3, tengo que tener información en la posición 1 y 2 que después debería eliminar. Entonces, bueno, utilizamos esta construcción. La expresión es esencialmente la misma. La voy a copiar y luego la voy a modificar. La expresión es esencialmente la misma para la derivada hacia adelante. Perdón, hacia atrás es esencialmente la misma. La diferencia está en que, primero, los términos que son negativos, todos los términos cambian de signo. Esa es parte de la fórmula. Vean que este es positivo, este es negativo y este es positivo, los contrarios de los signos que tenía arriba. Y aquí cuando tenemos los adelantos, se convierten ahora en retrasos. Entonces cambiamos esto de adelantos a retrasos, ya tenemos nuestra fórmula para las derivadas hacia atrás. Todos los ciclos for deben terminar con una palabra end. Entonces con esto ya hemos calculado las derivadas. También podemos calcular la segunda derivada hacia adelante. Le voy a llamar d2ft. Y entonces, perdón, d2tf. Para decir que es adelante, d2tf. También, como estamos viendo, que necesitamos para las derivadas hacia adelante, necesitamos nada más dos términos. Significa que tiene el mismo razonamiento que habíamos utilizado antes. Vamos a utilizar
un elemento, vamos a llenar ese vector de 2tf desde n-2 hasta 1, perdón, de n-2 filas con una columna, y luego vamos a hacer un ciclo for para construir ese vector. Lo voy a hacer desde 1 hasta n-2. Si sabes un poco de programación, sabes que como estos dos comandos van a ser idénticos, pudimos haberlo hecho todo dentro de un solo for, pero yo no estoy trabajando para optimizar el programa, estoy trabajando para hacer un software que sea claro para lo que estamos obteniendo. O sea, esto no es un curso de programación, es un curso de métodos numéricos. Entonces, para calcular la segunda derivada, voy a utilizar dt de 2tf para el valor k. Esto va a ser igual, y entonces vamos a utilizar la fórmula que dice aquí, será tu k más 2 menos 2 por tu k más 1 más t de k. Y esto hay que dividirlo entre h cuadrado. Entonces vamos a colocar todo esto dentro de paréntesis y dividimos entre h al cuadrado. Ese paréntesis no es necesario, el del denominador, pero igual lo voy a colocar para que no cause confusión. Y de la misma forma, como habíamos comentado anteriormente, o tal vez la fórmula la tengo incorrecta, bueno, la derivada de segundo orden se calcula. No, esa es la fórmula por la naturaleza de la derivada de segundo orden. De la misma manera cuando es hacia adelante o hacia atrás. Entonces, el hecho de que se calcule de la misma manera no significa que el resultado no haya que modificarlo. dt ahora es backward, hacia atrás, va a tener n elementos con el mismo razonamiento que habíamos hecho antes. Vamos a empezar en el punto 3, vamos a llegar hasta n, y entonces el valor hacia adelante va a estar formado por la misma fórmula, pero en vez de k-2 es, perdón, de k más 2 es k-2, en vez de k-1 es k, de k más 1 es k-1, y bueno, la expresión es esencialmente la misma. Entonces, podemos ejecutar esta sección que hemos creado en MATLAB. Lo interesante es graficar la información. Entonces yo antes de hacer la graficación voy a hacer, bueno, vamos a correrlo para ver si hay algún error en el código. Vamos a correr esta sección a ver si me equivoco en algún lugar. Creo que no. Ah, sí, mejor dicho, creo que sí. Y claro, esto no es T, es TU, obviamente, ¿no? Y este error lo cometí en todos lados. Eh, por supuesto que tienen que ser la misma variable con la que estoy trabajando, que es la que yo distribuyo uniformemente. Entonces, bueno, por eso es bueno confirmar antes de seguir programando, porque ese error seguramente después va a ser más difícil de conseguir. Bueno, entonces si corremos la sección, ahora sí debería funcionar correctamente. Ok, se obtuvieron todas las derivadas. Ahora lo que quiero probar, y aquí están todas las derivadas calculadas, de TB, la otra se llama DTF, aquí está. Luego tenemos de 2TF y de 2TB. Aquí están. Entonces, ahora podemos graficar. Voy a hacer la graficación de estas derivadas. Entonces, ahora voy a utilizar, quiero graficar tres cosas. Quiero graficar primero la función original, la variable t. Luego quiero graficar la primera derivada. Y luego quiero graficar la segunda derivada. Yo había indicado que, bueno, que nosotros vamos a perder datos. Como vamos a perder datos, yo debería construir los valores adecuados para hacer la graficación. Entonces vamos a tomar eso vamos a tener ese cuidado para hacer lo que quiero representar. Lo primero es que voy a crear una figura nueva, un lienzo para graficar. Voy a crear un subplot y entonces voy a utilizar tres filas, una columna, y voy a agarrar el primer elemento. Y aquí voy a hacer un plot. Voy a graficar, bueno, yo puedo graficar TU, digamos XU contra TU. Y eso corresponde a la temperatura. Vamos a colocarle una leyenda
que diga temperatura versus X. Poner T versus X. T mayúscula versus X. Vamos ahora a ubicarnos en la siguiente gráfica. Subplot 3,1 y ahora me voy a ubicar en la segunda gráfica, la del medio. Y entonces ahora voy a graficar plot y aquí yo quiero graficar la primera derivada. Si grafico la primera derivada hacia adelante, dijimos que comenzaba en 1 y terminaba en n-2. Significa que yo la x no la puedo tomar completa. Tengo que tomar desde 1 hasta n-2. Los primeros n-2 valores. Y la y, en este caso la temperatura, sí será de F. De T mayúscula F. Y eso es lo primero que voy a graficar. Esto para que los datos lleguen exactamente hasta donde se consiguieron derivadas. Vamos a analizar eso. Vamos a ver que dtf tiene 15 datos, pero los datos originales, ya lo habíamos mencionado antes, tiene 17. Los datos originales después que hicimos la reestructuración para que estuvieran distribuidos con un incremento constante. Entonces con esto podemos hacer la gráfica. Vamos a ponerle una leyenda. Legend y bueno, decimos dt de x versus x y vamos a decir este caso que estamos graficando en particular era forward, hacia adelante. Y vamos a hacer la tercera gráfica que será subplot 3,1,3 porque vamos a tomar ahora la tercera gráfica. Voy a hacer plot, voy a graficar XU, pero ahora no voy a graficar desde 1, voy a graficar desde 3. Dijimos que eso arranca en 1 más 2, pues. Voy a graficar desde 3 hasta n. Ah, no, pues sigo graficando, voy a graficar la segunda derivada. Voy a graficar la segunda derivada también hacia adelante. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento, x1, 1 hasta n-2. Y luego vamos a colocar la segunda derivada de t hacia adelante. Y vamos a poner una leyenda para que se vea que esto es la segunda derivada. Vamos a decir de 2t entre dx2 versus x hacia adelante. Y bueno, y con esto podemos correr esta sección de graficación, colocar la parte y vamos a correr solamente la sección de graficación. Cuando la gráfica, esto nos va a mostrar la función, la primera derivada y la segunda derivada simultáneamente. Esas tres derivadas deben describir el problema que tenemos en este punto. Vemos las derivadas. Entonces tenemos la función original, tenemos la primera derivada con derivada hacia adelante y tenemos la segunda derivada con derivada hacia adelante. No es, o sea, el valor, la segunda derivada se evalúa para que tenga un significado, se evalúa en función del signo. Si yo quiero saber en qué momento ocurre el máximo, tengo que ver dónde esto vale 0 y donde esto vale 0 tengo que ver el signo. Como el signo de esta es negativo porque está debajo del 0, si hubiera colocado la rejilla se vería todo mucho más claro. Como el signo de esta es negativo, entonces quiere decir que esto es un máximo porque la concavidad es hacia abajo. Entonces, bueno, podemos haber hecho el análisis en vez de utilizando las gráficas con las derivadas hacia adelante, haciendo las derivadas hacia atrás. Voy a hacer una pausa en la grabación, voy a escribir el código completo para la graficación y continúo. Bueno, ahora aquí está hecha la derivada para cuando se utiliza hacia atrás. Eso no lo cambié, hacia atrás y hacia atrás. Dijimos que cuando analizamos esas funciones que vamos a hacerlo hacia atrás, que también tiene 17 elementos, pero los 17 elementos no todos tienen significado. Cuando yo observo los 17 elementos, sé que los dos contienen 0 porque esos datos nunca se llenaron. Entonces debemos tomar desde el tercero en adelante.
lo habíamos comentado hace un momento. Entonces, cuando voy a escribir la gráfica, digo desde 3 hasta n, pero también tengo que decirlo con dtb y con d2tb. Entonces, esto me va a generar unas nuevas gráficas. Voy a correr estas gráficas, voy a comparar la gráfica, todas las gráficas que he obtenido. Creo que las cerré. Bueno, vamos a esperar que MATLAB resuelva las gráficas. Creo que sí, creo que las hace. Y bueno, aquí están las derivadas hacia atrás y aquí están las gráficas con las derivadas hacia adelante. Entonces, bueno, esencialmente los mismos resultados. Por supuesto que la idea es que sea esencialmente los mismos resultados con cualquiera de los dos métodos. Podemos graficar también la derivada hacia atrás y la derivada hacia adelante juntos en el mismo gráfico para observar cómo se comportan. La derivada hacia atrás carece de estos puntos iniciales, porque los puntos iniciales son, bueno, o sea, hay que truncarlos para construir esta gráfica. Vean que esta comienza en 0.2. Si yo quisiera que todas las gráficas tuvieran el mismo, poder compararlas igual, debería modificar los ejes de estas figuras hechas hacia atrás para que todos comiencen en 0, por ejemplo, y tener que todas las gráficas tengan el primer valor en 0. Eso es algo que ustedes pueden hacer cuando estén ejecutando su código. Lo que me interesaba de esto y explicar los elementos más relevantes del cálculo de las derivadas que estamos utilizando. Otra cosa que quisiera mostrar es que por la forma como trabajé, si yo decido hacer estos pasos mucho más pequeños, digamos cada 0.01, yo voy a obtener, todo el cálculo va a ser por supuesto muchísimo más lento, porque voy a tener más pasos. Como este cálculo no está optimizado, tal vez consuma más tiempo considerable, pero voy a tener curvas mucho más suaves para todos los casos. Voy a correr todo el programa, lo voy a guardar primero y al dar el botón Run, esto se debe guardar y correr completamente. Entonces, lo voy a guardar un poco para poder hacer todas las gráficas porque 17 puntos como antes, sino 824. Y bueno, ahora sí se pueden ver el comportamiento de las derivadas en cada caso. Y veamos que las derivadas son mucho más suaves para lo que estamos analizando para este problema. ¿Está bien? Bueno, la idea es utilizar los métodos que hemos conversado para obtener las derivadas adecuadas para problemas como el que acabo de comentar. Bueno, lo voy a volver a correr porque lo importante, una de las preguntas, es dónde está el punto dónde está el azeótropo. Es una pregunta que hemos estado analizando de forma continua sobre este sistema. Entonces, para determinar dónde está el azeótropo, tenemos que eh, bueno, observar las gráficas con mucho cuidado. Al observar las gráficas vamos a poder determinar cómo se comportan las variables y en el caso que tengamos un azeótropo, porque no está garantizado que haya un azeótropo, los datos a lo mejor no representan un sistema azeotrópico, pero en el caso que haya un azeótropo, bueno, el azeótropo ocurrirá donde la derivada valga 0 y para determinar si es un máximo o un mínimo, pudiéramos utilizar el criterio de la segunda derivada. En realidad no necesitamos para nada el criterio de la segunda derivada en este caso, pero bueno, era un ejercicio interesante porque en algunos otros problemas es necesario utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces tal vez aquí no es relevante, pero es algo que uno puede comentar. Entonces, bueno, construir datos uniformes, hallé las derivadas en particular la primera derivada hacia adelante y hacia atrás y la segunda derivada hacia adelante y hacia atrás. Con esto creo que hemos explorado suficiente cómo obtener derivadas para este tipo de sistemas utilizando
MATLAB y Octave, donde el código es esencialmente lo mismo. La única diferencia al utilizar Octave es que no podemos utilizar estos bloques de evaluación. No podemos evaluar por bloques, tenemos que evaluar todo el código cuando uno lo está ejecutando. Bueno, uno puede copiar segmentos, ejecutarlos en el workspace, en el command window, perdón, para ir probando por segmentos. Bueno, muchas gracias por su atención y eso es todo. Hasta luego.